Estando cerca la Pascua de los judíos, el maestro subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, otros en su puesto cambiando dinero. Hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas. Tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó a las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de Dios una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 13 al 22. El templo es un lugar sagrado por excelencia. Hay que evitar todo tipo de comercio en un templo que se haga en nombre del Maestro de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, martes 9 de noviembre, año 2021. Aprendemos una buena lección. En el día de hoy, cada persona es templo del Espíritu Santo. Para Dios, el templo es un lugar sagrado por excelencia. Efemérides para este día: la Basílica de Letrán. Hoy recordamos ese momento especial en el siglo III en la Iglesia Católica, que aparece prácticamente esta basílica, que va a ser la Basílica Mayor, que se llama así, la Basílica de Letrán. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. Estaba la época de un emperador Constantino, que ya era el siglo III de la era cristiana, y este emperador fue el primer gobernante romano que le concedió a los cristianos el permiso para construir templos. Entonces le regaló al sumo pontífice un palacio, Basílica de Letrán, que el Papa San Silvestre lo convirtió en templo y lo consagró un 9 de noviembre del año 324. ¿Por qué es importante esta basílica según la Iglesia Católica? Porque esta basílica es la catedral del Papa, es la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica en el mundo. Y tiene una leyenda en el frontis del templo que dice: madre y cabeza de las iglesias de la ciudad y del mundo. Esa es la basílica de la catedral del Papa y es la basílica importantísima por excelencia. ¿Cómo hablar de basílicas, de templo, de gracia, de Espíritu Santo, de presencia de Dios en las personas? El tema de hoy lo vamos a hablar en dos partes. Vamos a hablar primero del templo como una edificación sólida allí, física, templos, basílicas, templos parroquiales, capillas que hay en todo el planeta. Cada persona es templo del Espíritu Santo. Esa será la segunda parte del tema. La primera parte del tema, el templo, es decir, Jesús fue a Jerusalén para asistir a una fiesta que es la fiesta principal del mundo judío, que se llama la Pascua. Entonces habían costumbres allí, según lo narra la Santa Biblia en el libro del Deuteronomio. Habían costumbres como ir a la fiesta, llevar animales, participar de la fiesta, ofrecerlos a Dios. Había personas que se le incomodaba llevar los animales porque el viaje era muy largo. Entonces, donde hay la oportunidad, allí aparece el ser humano con la trampa y con la venta permanentemente. Entonces, en este caso se equivocaron. Les tenían los animales a algunos listos ahí para la venta, y como venían de otras partes, las monedas también eran diferentes, como de un país a otro, de una nación a otra, más o menos lo mismo. Entonces, allí también habían unos señores que se llamaban cambistas. Entonces cambiaban allí la moneda, como cuando uno llega a un país y cambia por dólares o marcos o libras esterlinas, es decir, cambia porque necesita hacer un negocio.
Allí pasaba lo mismo, habían unos señores cambistas, le cambiaban las moneditas a las personas para que pudieran hacer las compras de animales, palomas y poder hacer todo lo que venían a hacer. En ese ambiente llegó Jesucristo y iba a comenzar el ministerio público de Jesús de Nazaret. Y lo iba a hacer precisamente en la misma casa de su Padre Celestial, en el templo de Jerusalén. Así lo dice la Santa Biblia. Pero se encontró con esta sorpresa, una sorpresa impresionante, que Jesús llegó a hablarles de allí, del templo, de la casa de Dios, del templo del Espíritu Santo, del templo de un Cristo resucitado. Era otra cosa. Pero encontró una cosa muy fea y muy maluca. Encontró una cantidad de seres humanos en nombre de Dios, en un templo que es la casa de Dios tan sagrada, haciendo negocios. Por eso el tema es importante hoy. Nunca se le ocurra montar negocio desde la casa de Dios. Evite cualquier tipo de comercio en nombre de Dios y no convierta el templo en una venta. Es lo que dijo Jesús de Nazaret. Jesús estaba solo presentando, no solo estaba presentándose como el Mesías, el que iba a cumplir las profecías, en el que estaba todo, sino que empezó de una vez atacando un problema muy serio en materia de religión, que es combinarle el dinero a la religión o hacer valer más el dinero que la misma religión o la misma casa de Dios. Ahí está como el primer detalle para tener en cuenta en el tema de hoy. No es tanto el beneficio económico y político del prestigio de los que puedan dirigir un templo, sino que en la casa de Dios cualquier conducta irreverente en la casa de Dios no está bien, es indigna. Por eso el maestro se enojó tanto hablando precisamente mi casa es casa de oración y no es cueva de bandidos. Primer detalle. Segundo detalle, el hermeneuta bíblico habla del templo que es un signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. O sea, el nuevo templo no es de piedra y de cemento, sino que es una persona que se llama Jesús de Nazaret. Él hablaba del santuario de su cuerpo. Los judíos no entendieron parte en ese momento y ¿qué prueba nos das tú? Las autoridades judías como que le dijeron a Jesucristo, bueno, ¿qué prueba nos das tú que tienes derecho a hacer esto? Jesús les dijo, destruyan ese santuario y lo levanto en 3 días. Las autoridades judías dijeron 46 años de trabajo para levantar este templo y usted dice que lo va a levantar en 3 días. No entendieron. El templo vivo es Cristo mismo, que necesitamos de signos visibles de su presencia. Claro que sí es cierto. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos unos templos que son de cemento, armados, grandes, bonitos, arquitectónicos. Otros tienen una estructura maravillosa. Y necesitamos también entender que todos los seres humanos bautizados, creyentes en Cristo Jesús, somos templos del Espíritu Santo. Las dos cosas son importantes. Por eso en un templo, cuando uno va a un templo, todo tiene que tener como un lenguaje sacramental. El altar representa al mismo Jesús. Las especies eucarísticas reservadas en el sagrario y la presencia de Jesús de Nazaret. La comunidad que se reúne en el templo es en nombre de Cristo resucitado, y así lo enseña San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, el ambón, que es el lugar privilegiado de donde se predica la palabra de Dios, el bautisterio en un templo, donde todos los niños y los jovencitos comienzan la vida de Dios bautizándose y convirtiéndose para seguir a Jesús de Nazaret. Entonces tenemos un templo que es signo de la comunión con Jesús y con las demás personas. Oigan esa definición tan bonita de templo. Comunión con Cristo y con las demás personas. Un templo es signo de una multitud de personas acompañadas por Dios que tienen un proyecto de vida. Todos los que van al templo, que se llama la santidad y la gracia. Bien interesante la cosa. Ese es el templo del cual también habló un profeta llamado Ezequiel. Y allá en el capítulo 47 de esa profecía de Ezequiel, él hablaba de un templo de donde brotan brazos de un río que cubre los puntos cardinales de toda la tierra, es decir, que abraza a todo el mundo. Y el catecismo de la Iglesia Católica en la segunda sección
Hablando de la profesión de la fe, en el capítulo 3, creo en el Espíritu Santo y creo en la Santa Iglesia Católica, habla del templo y dice que la iglesia, pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, y se llega a ser templo porque se nace del agua y del Espíritu. Escuchen estas tres cosas tan interesantes. La primera, se llega a ser templo porque se nace del agua y del Espíritu. 2, ese templo tiene una cabeza, se llama Jesús de Nazaret. La identidad del pueblo es la dignidad de las personas que forman ese templo, porque habita en ellas el Espíritu Santo y son como un templo. La ley que rige el templo y esas personas que son templos del Espíritu Santo se llama el mandamiento nuevo del amor a Dios y el amor a los demás. Es la nueva ley de Dios del Espíritu Santo, el amor. La misión de todas las personas que forman el templo, la casa de Dios, son templo del Espíritu Santo. La misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. El destino final de esas personas es el reino de Dios. Llegan hasta la perfección. Bien interesante. El catecismo de la Iglesia Católica para educarnos sobre la importancia del templo como una casa de Dios digna, y hay que respetarla y no convertirla en comercio. Hay que evitar todo tipo de comercio en nombre de Dios, y cada persona debe preocuparse por ser un excelente templo del Espíritu Santo de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,